Hoy tenemos nuestra tercera charla de infectojo. En este día vamos a presentar toxoplasmosis. Tenemos como invitada especial a nuestra mentora, la doctora Alejandra de la Torre. Ella es médico oftalmóloga de la Universidad Javeriana, fellow en Nubia e Inmunología Ocular de Universidad de Harvard. Además, tiene un doctorado de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Quindío y un doctorado en Medicina Translacional del Instituto Luis Pasteur de la Universidad de Estrasburgo. Es profesora titular de carrera de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y además es miembro del Grupo Neuros y coordinadora del área de inmunología en nuestra Universidad del Rosario. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctora Alejandra. Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. También tenemos nuestras expositoras, tenemos Gabriela Beltrán de quinto semestre, Michelle Van también de noveno, Juanita Telles, mi persona de 12 y Sandra Daniela Delgadillo de 11. Entonces empecemos, por favor. Listo. Entonces, empecemos con qué es la toxoplasmosis. Básicamente es una infección de la retina y la coroides causada por el parásito intracelular Toxoplasma gondii. Es la principal causa de uveitis posterior en todo el mundo y una causa común de pérdida de visión. Además, pues es una infección parasitaria transmitida por alimentos y es la más común a nivel mundial. Y se ha visto que entre el 25 al 30% de la población está infectada sistemáticamente con toxoplasma. También, pues el 90% de los pacientes inmunocompetentes son asintomáticos o suelen presentar síntomas inespecíficos, ya sea fatiga o bueno, más adelante vamos a hablar sobre eso. Y pues bueno, en la gráfica izquierda vemos un fondo de ojo de una infección activa de Toxoplasma gondii, donde pues la flecha blanca nos indica el área de retinitis necrotizante focal blanca esponjosa y la estrella nos indica pues una cicatriz corioretiniana. Entonces, pues básicamente empecemos con la epidemiología a nivel global. Entonces, aquí se hizo una comparativa entre tres estudios. El primero es entre 1959 a 2020 y mide la población general de la seroprevalencia de inmunoglobulina G, que pues mide la infección tardía. Entonces, básicamente se ve que la prevalencia global es del 31% y que la región con mayor prevalencia continental en este estudio fue Oceanía, debido a que Australia pues tenía una carga del 54%. Entre países con mayor prevalencia igualmente está Brasil y Ghana y pues las regiones adicionales le siguen América del Sur, África, Europa, Asia y Norteamérica. Luego se mide digamos que otro estudio de toxoplasmosis congénita, donde se mide la seroprevalencia materna, también con inmunoglobulina G, y se ve que la prevalencia global es del 32,9% y la inmunoglobulina M, que es, pues, indica la infección aguda, está en 1,9% de prevalencia global. En cuanto a la región con mayor prevalencia continental, pues aquí en este estudio se compagina América del Norte, Centroamérica y América del Sur, Brasil y Etiopía. Y pues luego el último estudio, que es de la doctora La Torre, aquí se mide pues, la toxoplasmosis ocular entre casos clínicos oculares a nivel adquirido y congénito, donde la prevalencia es del 20% y un 43% en zonas endémicas. Se ve que la región con mayor prevalencia continental es América Latina y pues los países con mayor prevalencia son Brasil y Colombia, con un 10,5%. Entonces, siguiendo con la Gabriela, ¿puedes epidemiología pasar al en anterior un Colombia, momento donde estábamos? ay, perdón, Bueno, ya. en la otra. Pasa a la otra. Aquí hablamos son, digamos, es una cosa que no tienen de pronto por qué saber ustedes en este momento, pero como estamos para aprender, la toxoplasmosis en muchos libros todavía aparece lesión corioretiniana, como tú lo dijiste, porque en los libros aparece es decir, la infección, la inflamación empieza por la retina y sigue a la coroides. Eso es una cosa, pasa a la siguiente. Entonces se dice retinocoroiditis. Sí. En la última columna, aquí del apellido mío es de la Torre. Entonces no es la Torre, sino de la Torre. Inclusive me tocó ponerle guiones porque a veces salía la Torre, otras de, y aparte la Torre que no soy, y otras Torre que tampoco soy. Entonces es de la Torre. ¿Listos? Bueno, sigue.
Bueno, entonces, hablando de la epidemiología en Colombia, se ha visto que el 43% de la población colombiana tiene serología positiva para Toxoplasma gondii y que en el país la mayor incidencia está en la región andina, seguida de regiones del Pacífico y Atlántico, que pues los vemos en colores amarillo, azul y rojo. La prevalencia de Toxoplasma ocular ha aumentado aproximadamente 4,5% en los últimos años y en cuanto a grupos etarios, se ha visto que es más prevalente entre 25 y 45 años, pero también se vio en un estudio reciente de 2015 y 2019 que la mayor incidencia fue en un grupo de edad de 75 y 79 años y se puede estar ligado a la, digamos que, pérdida inmunológica con la edad avanzada. Y bueno, también el 6% de 200 personas aparentemente sanas tienen lesiones oculares inactivas de toxoplasmosis ocular y no lo sabían, según pues, un estudio también de la doctora Latorre. Y también se hizo una comparativa entre las cepas pues, de Francia y Colombia y se vio que digamos que los cuadros de toxoplasmosis más severos se dan en Colombia, pues por la presencia de lesiones maculares, inflamación vítrea y sinequias. Entonces, ahora hablando de las etapas de Toxoplasma gondii, pues básicamente está primero el taquizoito, que es la forma más infecciosa pues del Toxoplasma gondii. Entonces, aquí vemos pues el citoesqueleto, digamos que con la letra C se señala el conoide, que básicamente es el que ayuda a la invasión de la célula huésped. Y también pues tiene unos organelos secretores que son pues los gránulos densos y los microenemas que básicamente también ayudan a penetrar en la célula huésped. Básicamente estos taquizoitos son afectados por el ácido gástrico y la pepsina. Tampoco soportan pues, el complemento ni la inmunoglobulina. Y también se ha visto que no resisten al torrente sanguíneo. Sin embargo, pues otros estudios señalan que pueden sobrevivir hasta 12 horas. Y bueno, luego está la otra etapa que es de la fase latente, que es el bradizoito, que básicamente el taquizoito se vuelve bradizoito cuando hay una presión inmunológica. Entonces se encapsula en un quiste tisular, que es el que vemos ahí, y puede reservarse en músculo, ojo o cerebro. En este caso, en la imagen, pues está en el miocardio, pues porque digamos que hay una mayor irrigación. Y básicamente en casos, digamos, de inmunosupresión, este quiste se puede romper y la, digamos que infección se puede volver a activar. El bradizoito nos, digamos que sobrevive a temperaturas mayores a 67 grados y por eso es que la carne se debe cocinar mayor a 67 grados centígrados. Luego está pues la forma ambiental del Toxoplasma gondii, que sería el esporozoito. Entonces, pues primero se da, digamos que una reproducción sexual en el intestino del gato y luego en las heces del gato se liberan unos quistes inmaduros y estos luego esporulan en el ambiente y pues llegan a ser infecciosos. Entonces, aquí vemos más que todo, digamos que la integración de todo lo que acabo de decir, donde primero hay un huésped intermedio y un huésped definitivo. Entonces, el huésped intermedio suelen ser pues animales de sangre caliente, que son pues las ratas, los humanos, los bovinos. Entonces, pues básicamente estos pueden ingerir por cualquier cosa o alimento un quiste tisolar con un bradizoito. Este bradizoito puede diferenciarse a taquizoito, invadir las células intestinales, luego hacer invasión de monozoitos, diseminarse por flujo de sangre a cerebro, corazón, pulmón. Y ya si la persona pues es inmunocompetente, pues este puede evolucionar a quiste tisular y así sigue el ciclo. Digamos, si es una rata, pues entonces puede ser ingerida. Digamos que los olores del gato para que sea, digamos que consumida y pues siga como el ciclo de vida. Y básicamente en el huésped, o sea, en el gato, pues se van a romper los quistes, pues luego se hace la diferenciación a trofozoitos, se hace la reproducción asexual, que en el huésped definitivo se llama esquizogonia. Luego, pues este esquizonte tiene unos merozoitos que pueden diferenciarse a micro y macrogametos, ocurre la gamogonia, se forma pues un cigoto, luego el oquiste inmaduro, este oquiste se libera por las heces del gato y ya 5 días después empieza a esporular. Entonces, digamos que esporogonia genera más o menos 8 esporozoitos que pues son infecciosos y pues pueden estar en contacto con los alimentos y con pues los animales. Entonces, básicamente, ahora vamos a hablar como de la parte inmunológica. Entonces, pues primero vamos a ver cómo es la penetración de la célula huésped.
Entonces, básicamente aquí primero se da una adhesión a la membrana por medio de proteínas de superficie. Luego se da un fenómeno de deslizamiento en la membrana o gliding por medio de un glidiosoma, que son pues, un complejo de proteínas del microenema, AMA1 y MIC2. Entonces, estas proteínas se insertan en la membrana y se unen a receptores específicos y luego van a generar la penetración al expulsar el conoide, que fue la parte distal que habíamos hablado en imágenes anteriores. Luego se genera un complejo móvil entre las proteínas del microenema y de las róptrias y básicamente el parásito se introduce en la vacuola parasitófera y pues libera, digamos que sus proteínas, que ahí se ven pues en colores, que serían las proteínas de las róptrias 16 y 18 que modifican la vía de pues de que llama a los macrófagos y las proteínas GRA que ayudan al intercambio de nutrientes y a la vía del factor kappa beta. Luego se da una reproducción asexual, que ya lo vimos, pues es endodogenia hasta alcanzar 64 a 128 parásitos, y luego se va a hacer una diseminación donde los taquizoitos rompen la célula o permanecen latentes en quistes por presión inmunológica. Entonces, pues básicamente aquí también vemos más a fondo la inmunología. Entonces, básicamente, la respuesta inicial se da por medio de la mucosa intestinal. Entonces, las células endoteliales liberan defensinas y lisocimas que dañan la membrana del parásito para liberar sus antígenos, para que sean reconocidos por las células dendríticas, los macrófagos y las células linfoides innatas, que pues van a reconocer estos eh, patrones asociados a patógenos por medio de receptores como los Toll-like receptors 2 y 4 o los Not-like receptors. Entonces estos van a inducir interleuquina 12, que es la que también llama a las células natural killer, a la 2 que activa pues las células TCD4 y TCD8 y el interferón, perdón, el factor de necrosis alfa, que también ayuda a este proceso. Luego, pues la activación de estas células produce el llamado del interferón gamma, que es el que llama a los macrófagos. Sin embargo, el parásito para defenderse lo que va a hacer es secretar sus proteínas de las róptrias y va, como ya dijimos, a modular las vías del STAT3 y STAT6 para suprimir pues el llamado de los macrófagos. También van a inhibir la producción de interleuquina 12 y TNF-alfa y favorecen las citocinas regulatorias, que sería interleuquina 10 y el factor de transformante beta, que pues básicamente inhiben, digamos que las citocinas proinflamatorias. Por otro lado, pues también la defensa del huésped puede inducir em, proteínas o complejos del CD80 a CD86 que pues a la final básicamente van a generar una secreción de interferón gamma e interleuquina 12 y también la CD40 con su ligando puede generar autofagosomas en los macrófagos. Y pues ya pues en la fase latente los linfocitos CD8 e interferón gamma son los que modulan e impiden que los bradizoitos se reactiven y vuelvan a taquizoitos. Entonces, ahora hablando de la patogénesis ocular, básicamente cómo es que va a cruzar el Toxoplasma gondii por la barrera hematorretiniana. Entonces, pues los taquizoitos en la retina pueden moverse o por, digamos que el fenómeno de caballo de Troya, que es el taxis de células dendríticas. Sin embargo, como los leucocitos son tan grandes, se dificulta ese proceso. También hay otra vía que es la de los parásitos libres. Estos pueden cruzar las uniones estrechas de la barrera hematorretiniana o por la infección del endotelio, en donde básicamente van a infectar las células del endotelio, pasar por vía transcelular y llegar a la retina. Entonces luego se da el fenómeno de gliding, que es favorecido por el bajo flujo sanguíneo que facilita la adhesión pues, del Toxoplasma gondii a las células de la retina. Y pues aquí se utilizan las proteínas del microenema y se añaden a factores de adhesión como el ICAM1. Entonces, básicamente luego penetran entre las células vía paracelular o transcelular, ya sea o por la inhibición de la quinasa de adhesión focal o FAC, que se ve ahí, o por el parasite debris, que es básicamente un fenómeno donde los parásitos libres aumentan la permeabilidad y amplifican la disrupción pues, vascular. Entonces, a partir de todas estas vías, van a migrar por las capas retinianas desde la superficie interna hacia las más profundas, que son pues, las de las capas de los fotorreceptores y el epitelio pigmentario de la retina, y generar la cicatriz coriorretiniana. Y pues también se ha visto que, digamos que migran mejor en las células de Müller, que si no estoy mal están en la capa nuclear interna, los cuerpos,
y pues básicamente ayuda, estas células como que ayudan a una mejor reproducción de los taquizoitos y por eso es que suelen viajar por estas células. Y en cuanto a la vasculatura, pues pueden viajar o por vasos retinianos internos y generar necrosis en las capas internas de la retina, como las fibras nerviosas y las células ganglionares, y generar vasculitis retiniana, o también pueden viajar por vasos corridos externos, que es en casos raros, y generar lesiones externas como la toxoplasmosis retinal punctata externa. Y pues ya en la gráfica izquierda también podemos ver la letra B como alrededor de las horas pues se reproducen estos taquizoitos en las vacuolas parasitóferas y cómo evolucionan. Y bueno, también se vio en un estudio, digamos que donde se concentra mejor el toxoplasma gondii dependiendo de las capas de la retina. Aquí se excluyó la capa del fotorreceptor y pues se vio que en las capas más internas y más superficiales, que es la capa de fibras nerviosas, donde hay axones de células ganglionares y pocos cuerpos celulares, digamos que se facilita el movimiento intercelular del parásito. Em, Sin embargo, pues podemos ver que en las capas nucleares, en la capa de células ganglionares y nuclear externa, digamos que las células están más empaquetadas y tienen uniones como más compactas y por eso se dificulta la migración y no hay casi presencia de los taquizoitos. Y pues ya hablando de la fisiopatología de la hiperpigmentación y neovascularización coroidea, que en realidad es rara, pero ocurre, digamos que el Toxoplasma gondii infecta el epitelio pigmentario retiniano porque tiene mayor afinidad, dado que es como una barrera em, retinocoroidea y activa las vías de el ALK4, que es un receptor que va a activar un factor de transcripción, que es el HIF1. Básicamente, este factor de transcripción va a favorecer el metabolismo y la glucólisis anaeróbica y también va a aumentar el factor de crecimiento vascular y el IGF-1, que básicamente estos factores son como proangiogénicos y va a disminuir, digamos que unas glicoproteínas que son antiangiogénicas. Entonces, por eso es que sea una proliferación, angiogénesis y remodelación pigmentaria que pues generan esta hiperpigmentación y neovascularización coroidea. Ahora, hablando de los factores de riesgo primarios, pues primero está, digamos que el uso de, como que no se usen guantes al tener contacto con heces de gato. También se ha visto como la ingesta de quistes por medio de carne de cordero, venado o o cerdo. También, pues, digamos que la ingesta, digamos, de agua que contenga quistes y sobre todo si se utiliza agua que no es Igual, filtrada. Gabriela, muy bien, o sea, una revisión maravillosa la que has hecho. Excelente, ese artículo de la doctora Justin Smith que presentaste es uno de los artículos clásicos buenísimos y recientes de toda la manera como entra el toxoplasma. En estos factores de riesgo, no solamente estas carnes, sino cualquier carne de los hospederos intermediarios, o sea, de cualquier ganado, no solamente de cerdo o de las cabritas, ovejas, no, sino de cualquier carne también, vacuna, ovina, porcina, cualquiera. Ok, listo, súper. Bueno, también la transmisión placentaria también es un factor de riesgo y también se ha visto el trasplante de órganos, entonces se puede ver que si el donante es seropositivo y el receptor es negativo, pues básicamente va a haber una transmisión del Toxoplasma gondii, sobre todo si es trasplante de corazón, pulmón, riñón, hígado y en casos raros de médula ósea. Y también puede haberse una reactivación de personas que tengan la infección latente, sobre todo si el donante pues es positivo y el receptor también es positivo. Y esto sea también en casos de trasplante de médula ósea, de hígado, de riñón. Y pues por otro lado también está la transmisión por leche no pasteurizada, aunque pues se ven casos raros. Y bueno, también aquí recordando pues los grupos de alto riesgo, que pues son las mujeres embarazadas, pues por lo de transmisión congénita, los pacientes inmunodeprimidos y pues individuos en zonas endémicas o bajo nivel socioeconómico debido al bajo saneamiento. Listo, entonces, hablando ahora un poco más de lo que es toda la parte clínica y cómo, digamos, podríamos establecer diferencias entre algunos cuadros,
es importante hacer ciertas, digamos, acotaciones de lo que es la toxoplasmosis ocular dependiendo de la condición inmunológica del hospedero, que es lo que nos va a determinar básicamente, pues, y usualmente, la gravedad del cuadro. Entonces, en caso de las manifestaciones graves, estas pueden ocurrir sobre todo en lo que es la toxoplasmosis congénita o en pacientes que están inmunocomprometidos. Y en el caso ya de los inmunocompetentes, la infección aguda suele ser asintomática la mayoría de las veces. Sin embargo, hay manifestaciones tanto sistémicas como oculares que pueden presentarse en la toxoplasmosis, pero pues es importante recordar que estas pueden presentarse como pueden no presentarse. Entonces, en el caso de las manifestaciones sistémicas, tenemos las adenopatías, la fiebre y la astenia que conforman la tríada de la toxoplasmosis benigna. Y también a esto podemos asociar lo que son las mialgias o el exantema fugaz, que es un exantema o un rash que se presenta de forma transitoria y que autorresuelve. En el caso de las manifestaciones oculares, tenemos lo que es la visión borrosa, la miodesobsias, que son la aparición de moscas volantes, que es lo que podría referir el paciente, dolor ocular, ojo rojo, que también lo vamos a poder, digamos, ver en la examinación, fotofobia, epífora, que es pues, este lagrimeo excesivo, una disminución en la agudeza visual también podría presentarse, y el signo del faro en la niebla, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, para empezar diferenciando pues lo que es la presentación de las toxoplasmosis, tenemos como dos grupos principales lo que es la toxoplasmosis congénita y la toxoplasmosis adquirida. Ahorita pues nuestra compañera Gabriela nos habló un poco de los factores de riesgo de transmisión y esto pues también tiene que ver con los mecanismos por los cuales podemos dividirlas a las dos. Entonces, en el caso de la congénita tenemos que es la que se transmite entre la madre y el feto por la transmisión placentaria y la adquirida, la que tenemos por todo el ciclo, que también nos explicó ahorita Gaby, que es asociado como tal a pues distintas, digamos, orígenes, entre esos pues las heces de lo que es en los gatos. En el caso de la toxoplasmosis congénita, tenemos que la presentación suele ser bilateral, suele también haber la presencia de cicatrices retinocoroideas y esto porque también muchas veces esta toxoplasmosis congénita se descubre después de un tiempo de que ya, digamos, ha venido progresando la enfermedad. Tenemos también que la afectación macular es usual en la toxoplasmosis congénita, que también es una diferencia entre la congénita y la adquirida, con afectación también de lo que es el polo posterior. Hay un alto grado de deterioro visual y a esto le asociamos también una inflamación que es menos extensa en comparación a la adquirida. Hay una alta tasa de recurrencia y esto también tiene que ver con el tipo de paciente en el que se presenta la congénita, porque muchas veces no presentan los síntomas, no son diagnosticados a tiempo. Y en esto, pues, digamos, el cuadrito que es lo que describe que las lesiones no necesariamente están presentes en el momento del nacimiento, ya que pueden ir apareciendo en los meses posteriores y también se puede como tal diagnosticar la enfermedad después de un tiempo de estar presente. En el caso de la adquirida, por otro lado, tenemos que es más que todo unilateral. En este caso, rara vez afectaría lo que es la mácula, pero lo que sí es que va a tener una inflamación más extensa, teniendo lo que es la vasculitis retiniana. A esto le asociamos una retinocoroiditis y una vitritis. Vamos a tener también lo que hablamos ahorita como síntomas generales oculares, que pues son las miodesobsias y las alteraciones visuales y manifestaciones extraoculares que también pueden estar pendientes. Importante aquí de la congénita, hay una tetrada a la cual pues se asocia, que es la tetrada de Sabin, que lo que hace es caracterizar, digamos, lo que podríamos ver usualmente en la toxoplasmosis congénita asociado, que es la corioretinitis, las calcificaciones, las convulsiones o la hidrocefalia, que también pues lo atribuyen a, entre comillas, lo que es la apariencia de ser cabezón. Ahorita hablando un poquito más de la variedad de las cepas como tal, es importante es la diferencia de que a pesar de que es cierto de que la presentación es distinta entre pacientes inmunocomprometidos e inmunocompetentes, hay algunas cepas del Toxoplasma gondii que pueden provocar manifestaciones más graves, que pueden ser incluso idénticas o pues muy similares a las que se generan en pacientes inmunodeprimidos, aunque el paciente sea inmunocompetente. Entonces vamos a tener también un cuadro grave a pesar de que el paciente tiene un sistema inmune que funciona adecuadamente. Estos son casos raros que se describen más que todo en lo que es América del Sur, particularmente en Colombia, en Brasil y en la Guyana francesa. Estas cepas se atribuyen a origen animal y son mal adaptadas al ser humano
Y en este caso también importante recordar que la toxoplasmosis, dado esta diferencia en las cepas, suele ser una de las principales causas de ceguera tanto en Colombia como en Brasil. En el caso del hemisferio sur, tenemos que tenemos la presencia de lo que son las cepas uno, que es la más virulenta, la 3 y la típica, que son estas presentaciones que de por sí también generan un cuadro distinto a lo esperado o al usual. Y más asociado al hemisferio norte tenemos la cepa 2 que pues suele ser menos severa en comparación, digamos, a la uno, las que ya describí. Ahora hablando un poco de lo que es toda la parte del examen físico ocular, recorrer todos los pasos del examen físico y pues esto debe darse a cabalidad, porque haciendo un examen físico completo es que podemos en verdad caracterizar ante em, qué cuadro estamos, cuál es el tipo de toxoplasmosis, qué son las manifestaciones que está refiriendo el paciente, qué es lo que no está refiriendo, que también es importante. Entonces empezamos haciendo la historia clínica, completando pues todo lo que también ahorita nos explicó Gaby y pues todo lo que hemos hablado de lo que es la clínica, lo que nos va a decir el paciente, qué es lo que va a ver, qué es lo que va a explicarnos qué siente. Evaluamos luego lo que es la agudeza visual, que podría o no estar disminuida. Hacemos el campo visual por confrontación con la grilla de Amsler. Hacemos la inspección de los párpados, de la conjuntiva y de la esclera. Evaluamos los movimientos oculares, también puede haber la presencia de dolor. Pasamos a evaluar lo que son las pupilas, inspeccionar lo que es la córnea del iris, la profundidad y claridad de la cámara anterior. Sacamos el reflejo rojo y en lo que nos vamos a enfocar a continuación, todo lo que es la evaluación del fondo de ojo, que aquí es donde vamos a encontrar las manifestaciones típicas de las toxoplasmosis, dependiendo incluso de su origen y su tipo. También pues ya después haríamos lo que es la evaluación de la digital de la presión ocular, pero pues como dije, pues esto iría más enfocado a lo que es el tema del fondo del ojo. Entonces, importante iniciar recordando que la toxoplasmosis ocular se presenta con mayor frecuencia como una retinitis necrosante focal, que es lo que ya venimos discutiendo. Generalmente también esta puede ir asociada a vitritis y a menudo con uveitis anterior. Importante pues recordar que igual la toxoplasmosis pues es la causa más común de lo que es la uveitis posterior, pero esto no descarta que pueda haber uveitis anterior y de por sí una panuveitis como tal. Y con frecuencia también puede presentarse como una papilitis. Entonces, aquí pues en las imágenes tenemos precipitados em, queráticos, que pues son como tal, se les refiere en grasa de carnero por su apariencia, y estos van asociados pues a una toxoplasmosis ocular. Y como también ya mencionamos, también podemos encontrar papilitis y vasculitis en el caso pues de que el paciente lo presente en la toxoplasmosis. Listo, entonces aquí tenemos cuatro imágenes en donde pues las imágenes de la A a la C lo que muestran son lesiones activas que se observan como focos blanquecinos de retinocoritis que son frecuentemente adyacentes a una cicatriz pigmentada o atrófica, que pues quiere decir que pues es una lesión pues que ya no está activa, pero pues que indica que pues hubo una toxoplasmosis. Ya en el cuadrito de la D tenemos una lesión retinocoroidea que está activa y suele resultar en una cicatriz retinocoroidea atrófica. Y esta pues se resuelve desde la periferia hacia el centro de la lesión, que sería la forma en la que se presentaría. Después aquí simplemente son las cuatro imágenes, lo que muestran es un fondo de ojo y una geografía fluorescente de una toxoplasmosis ocular típica. Entonces, aquí tenemos lo que es. Michelle, devuélvete un momentico a la diapositiva anterior. Aquí, que ilustraste de manera muy bonita, aquí estas lesiones, se ven lo que estabas mostrando de lesiones activas. Miren cómo se ven los foquitos como más blanquecinos alrededor de la otra lesión que ustedes ven hiperpigmentadas. Esto pasa porque los bradizoitos, es decir, los parásitos que están enquistados, normalmente quedan alrededor de la lesión que ya está necrótica. Entonces, porque ellos viven de las células que están vivas. Entonces, donde hay necrosis y ya hay cicatriz hiperpigmentada, probablemente no haya hibradizoitos, sino que estén alrededor de estas lesiones. Entonces, cuando se convierten de bradizoitos en taquizoitos, esos taquizoitos empiezan a infectar la retina vecina o adyacente
y por eso se llaman las famosas lesiones satélites, que están al lado de las cicatrices y ustedes ven la diferencia entre una que está negrita, allí la primera, la A, y la otra que se ve blanquita alrededor. Esta, digamos, no está tan grande esa lesión, se ve más en la geografía que hay actividad, pero hay otros ejemplos también en que como el parásito no se puede erradicar, sino que queda enquistado, como nos comentó Gabriela, entonces por eso es la reactivación generalmente alrededor, aunque también puede haber reactivaciones lejanas. Sigue, Michelle. Listo. Entonces acá lo que tenemos es el fondo de ojo de una vitritis grave en un paciente con toxoplasmosis ocular, que es el típico signo al que le llamamos faro en la niebla. Entonces lo que tenemos es que la inflamación del vitrio suele ser más intensa cerca de la lesión de la retinocoroiditis activa. En los casos de una vitritis intensa pueden también desarrollarse lo que son membranas epirretinianas y también una atracción vitreoretiniana adyacente a la zona. Pero importante, digamos, este signo se llama faro en la niebla porque lo que vemos es un foco de luz, que esto es causado por la retinitis necrosante focal. Y esto que se ve como la niebla es la vitritis o pues esta inflamación del vitrio, que es como tal lo que rodea la lesión y por eso vemos este faro en la niebla, que es lo que distinguimos. Entonces aquí tenemos también 6 imágenes que lo que hacen es mostrar distintos tipos de compromiso en los discos ópticos a raíz de una toxoplasmosis ocular. En el caso de la 1A tenemos una retinitis yuxtapapilar con desprendimiento del neuroepitelio, edema y hemorragia yuxtapapilar. Tenemos una retinitis yuxtapapilar en la 1B, que es de 2 semanas post-tratamiento, donde vemos también la aparición de una estrella macular. En la 1C, solo una retinitis yuxtapapilar. En la 1D tenemos una cicatriz yuxtapapilar ya post-tratamiento. Y en la 1E tenemos una papilitis en un paciente que tiene una toxoplasmosis adquirida reciente. Ya la 1F lo que tenemos es un defecto papilar, ya luego de 2 reactivaciones de papilitis. Ahorita hablamos un poco más también de lo que es la toxoplasmosis recurrente, pero básicamente distintos tipos de manifestaciones asociados a la toxoplasmosis ocular. Aquí es lo que tenemos en las diferencias entre una toxoplasmosis congénita y una toxoplasmosis adquirida. Entonces, en el caso aquí de la toxoplasmosis congénita, tenemos esta lesión central típica que pues básicamente tiene unos bordes pigmentados definidos. Y por otro lado, vemos acá en la adquirida que lo que tenemos es una retinitis, que es una lesión activa en el caso pues de que sea adquirido por otros medios que pues no es transmisión placentaria. Aquí en la imagen ya tenemos lo que es la toxoplasmosis recurrente, que era lo que les mencionaba ahorita, que pues típicamente se presenta es como un poco de retinitis que va adyacente a una cicatriz coriretiniana, lo que quiere decir que hubo un antecedente de toxoplasmosis, ahorita está reactivándose la enfermedad y por eso vemos que hay un foco activo al lado de una cicatriz pues anterior. Y esto pues dado por una infección previa. Usualmente es unilateral, a pesar de que ambos ojos pueden presentar la cicatriz, esta reactivación de la enfermedad o esta recurrencia suele ser unilateral, que es lo que vemos en. Ahora hablando un poco de lo que son las complicaciones asociadas a la toxoplasmosis ocular, pueden o no presentarse, pero importante aquí em, hablar de lo que es las posibles complicaciones, lo que es la iridociclitis crónica, la formación de cataratas, un glaucoma secundario a la aparición de toxoplasmosis, queratopatía en banda, un edema macular cistoide, un desprendimiento de retina, que es lo que vemos en las imágenes, una atrofia óptica secundaria a la afectación del nervio óptico por la cercanía que tiene la retinitis como tal, eh, afectar, afectar probablemente pues el nervio y pues la cabeza del nervio. Siguiente. Y tenemos otras complicaciones que también puede ser la neovascularización coroidea, que es también la que vemos en esta imagen, periflebitis, hemorragias retinianas, oclusión como tal de las ramas arteriales, una escleritis toxoplásmica, pues con la inflamación de la esclera asociada a la infección de toxoplasmosis, y en particular lo que es la arteritis de Kiriele, que es pues lo que estamos viendo en la imagen, que se describe básicamente como lo que son placas intraarteriales segmentarias nodulares y amarillentas
que no se extienden más allá de la pared del vaso y que van asociadas a uveitis posterior, que pues ya hemos visto su correlación con lo que es la toxoplasmosis, y esto pues se presenta lógicamente pues en la infección. Entonces tenemos aquí pues un fondo de ojo que pues lo que presenta la arteritis de Chilaiditi. Siguiente. Y ya para pues finalizar, digamos, esta parte englobando todo lo que hemos discutido de lo que son las manifestaciones clínicas y lo que veríamos en el fondo de ojo, pues tenemos el caso de una mujer de 73 años que fue diagnosticada con toxoplasmosis ocular bilateral crónica y algo pues interesante es que a pesar de que pues es bilateral, tiene hallazgos distintos en ambos ojos. En el ojo izquierdo, que es la imagen A, lo que tenemos es una lesión retinocoridea macular circular que está bien definida. Tiene estas áreas que están irregularmente dispersas de atrofia y deposición de pigmento dentro de la lesión que pues se ven claramente ahí en el fondo de ojo. Y por otro lado, en la imagen B, lo que tenemos en el ojo derecho es que se observa una lesión retinocoridea macular, pero estaba asociada a neovascularización coroidea y exudación difusa, que eran las que discutíamos ahorita entre las posibles complicaciones que pueden presentarse. Adicionalmente, tenemos las manifestaciones atípicas. Ya Michelle nos habla un poco del cuadro clínico, como generalmente puede ser unilateral y para parte congénita. En las manifestaciones atípicas, como ya Michelle nos habló de las diferentes cepas, acá tenemos no solo la uno, la 3, que son las más severas, sino otras incluso que hemos descubierto, pues que existen incluso en el país, también en Brasil. En estas también hablamos de una mayor severidad y mayor vitritis. Adicionalmente, suelen ser multifocales y muchísimo más extensas, como ven en la imagen, por ejemplo, en la imagen donde se ve toda la lesión macular. En el borde, pues hiperpigmentado definido, sin embargo, adentro está toda la lesión blanquecina. Y ahí tienen también la parte de la imagen en la mitad, donde está la arteritis de Kirielis que les hablaba Michelle. Adicionalmente, estas manifestaciones atípicas suelen hacer un edema macular cistoide y unos quistes gigantes de la retina. Adicionalmente, de la mácula, pues puede ser totalmente, pues por la lesión puede generar la ceguera. ¿Sigue? En pacientes inmunocomprometidos, pues estas lesiones suelen ser, como ya les mencioné anteriormente, bilaterales, severas y de compromiso y curso fulminante. Hay mayor vasculitis, mayores complicaciones, edema papilar y la progresión es absolutamente rápida. Incluso puede llegar a una endoftalmitis o una celulitis orbitaria. Esto suele ser mucho más frecuente y más recurrente. Puede darse no solo en pacientes con VIH, sino en pacientes también con trasplantes por esa inmunosupresión y también pacientes con terapia renal. ¿Sigue? En cuanto al diagnóstico, tenemos muy importante saber lo de la clínica, bastante, una anamnesis completa, la historia clínica del paciente, los factores de riesgo que ya nos habló Gaby, pero también tenemos que hablar de la serología. Cuando hablemos de la serología, tenemos diferentes opciones. Sin embargo, nosotros usamos IgG, IgM. En cuanto a tenemos una positividad de estas, va a cambiar si es positivo o negativo para toxoplasmosis. Es decir, si tenemos las dos negativas, podemos decir que no hay una infección pues en este momento. Si tenemos una IgG positiva, pues significa que hay una pasada con inmunidad. Y si tenemos una IgG positiva o las dos positivas, significa que tenemos que comprobarlo con un test de avidez. Este test de avidez lo que nos va a dar es cuántas semanas pasaron y qué tan aguda es la lesión. Generalmente lo hacemos de 16 a 20 semanas. Un test de avidez alto significa que descartamos una infección aguda, mientras que un test de avidez bajo es una posible infección reciente. En cuanto a la parte del humor vítreo, tenemos dos pruebas. Una de ellas es el coeficiente de Goldman-Whitmer y la otra es la parte del Western blot. En este caso no se le hace a todos los pacientes, generalmente se hace a los pacientes que fueron refractarios al tratamiento o inmunosuprimidos. En esta parte del Goldman-Whitman vamos a comparar la concentración de anticuerpos específicos que hay en el humor vítreo, el humor acuoso, frente a la concentración de anticuerpos que hay en la sangre. Todo esto nos indica si hay una infección intraocular local versus a la sistémica. Generalmente vamos a decir que sí la hay cuando es mayor a 2. En cuanto al Western blot, es similar. Vamos a también mirar anticuerpos específicos de humor vitro acuoso versus serología o sangre, pero acá vamos a mirar las bases que tiene ese Western blot. Siguiente.
Con la imagenología es bastante importante para la progresión, no para el diagnóstico, porque realmente el diagnóstico es clínico y serológico. Aquí miramos y le tomamos diferentes fotografías de fondo al paciente o CT para mirar si avanzó o no, si le sirvió o no el medicamento, si refractario o no al mismo. Para ello tenemos diferentes opciones. La más frecuente, una de las más accesibles para el paciente, es la fotografía de fondo de ojo. Aquí podemos ver las diferentes lesiones, si están activas, inactivas, si tiene cicatriz, si tiene lesiones satélites, incluso si hay secuelas. En cuanto al OCT, podemos ver un aumento de la reflectividad, sobre todo también si hay un engrosamiento de la hialoides o un sombrado retiniano subyacente. También podemos ver desprendimientos o depósitos irregulares, pero sobre todo los hiperreflectivos. Y por último, también de la hemofluorescencia con fluoresceína. Quería hablarles de esa fuga del bordes y la papilitis que también se muestran en las imágenes. Continúo. Y ya entrando a hablar del tratamiento, pues vamos a ver que las indicaciones de tratar la toxoplasmosis ocular va a estar, tiene que ser individualizada. Entonces se va a basar en la presentación clínica de cada paciente. En general, los pacientes que sean asintomáticos, pues no se van a tratar. Sin embargo, en Colombia siempre se trata por el tipo de cepas que prevalecen en nuestro país. Em, en los pacientes que sí efectivamente tienen una toxoplasmosis ocular activa, pues se sugiere empezar la terapia antimicrobiana y sobre todo en los que tengan afecciones oculares que tienen riesgo de desarrollar pues una enfermedad que amenace propiamente la visión. Entonces, por ejemplo, las lesiones que estén muy cerca del nervio óptico de la fobia, el paciente que ya tiene Ahí disminución de la fuerza perdóname para visual. hacer una, Sandra, una aclaración. Cuando decimos que en Colombia eh, siempre se tratan las lesiones activas. También se hace tratamiento profiláctico, tratamiento profiláctico ustedes saben que es el que se da para evitar recurrencias. Ya, digamos, si la lesión está inactiva, se puede dar después de la recurrencia un tratamiento profiláctico o se debe dar por 1 o 2 años, que es a la mitad de la dosis, 3 veces por semana, pero en la lesión activa siempre se trata. Si ya es un paciente que a nosotros nos llega con una cicatriz inactiva y que no sabemos cuándo la tuvo o que sabemos, por ejemplo, que su lesión activa fue hace 4 o 5 años o hace 3 años, pues esa no se trata. Entonces ese siempre depende, porque una lesión inactiva no se trata si no sabemos que es una lesión reciente. Si sabemos que es una lesión de hace 5 años y está inactiva, pues esa no se trata. Listo, gracias, doctora. Listo. Listo. Entonces, pues continuando con las lesiones que puedan amenazar la visión como tal. Entonces, pues digamos lesiones asociadas a inflamación vítrea o con vasculitis retiniana, que pues las lesiones o la enfermedad persista durante más de un mes después de que se haya dado el tratamiento. La presencia de múltiples lesiones activas en pacientes que estén inmunosuprimidos o en embarazadas y en estas pues el tratamiento se da con el objetivo de prevenir también las consecuencias adversas pues hacia el bebé. Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de regímenes. Entonces, va a haber el que es el preferido, que se da con trimetoprim sulfa o con el esquema de pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico. Entonces, pues si vamos a dar el de trimethoprim sulfa, pues esta se da sobre todo en los adultos y pues en mujeres que no estén embarazadas y que tengan una función renal adecuada. La dosis en estos pacientes va a ser de 160 a 180 miligramos 2 veces al día. Y si no, si vamos a dar el segundo régimen que podemos dar, la pirimetamina la vamos a dar a una dosis de carga de 100 miligramos en el primer día y después le vamos a dar una dosis de 75 miligramos todos los días. La sulfadiazina la damos de 2 a 4 gramos diarios, esto se divide en 4 dosis. Em, y por último, el ácido folínico, que se usa sobre todo para contrarrestar los efectos adversos que nos puede dar la pirimetamina, se da en una dosis de 10 a 25 miligramos al día. Em,
La pirimetamina y la sulfadiazina es el régimen que se ha usado, digamos, desde hace mucho tiempo. Sin embargo, cada vez más se está usando el trimetoprim sulfa, ya que presenta menos efectos adversos que se pueden generar sobre todo con la pirimetamina. Ya si no se puede dar estos medicamentos, entramos al régimen alternativo. Eh, Esto lo podemos dar pues con atovaquona, con 750 miligramos 4 veces al día, y esto se da en combinación con la pirimetamina y el ácido folínico. Si no, podemos también dar acitromicina 500 miligramos al día con pirimetamina y leucovorina, que es el ácido folínico. Y este tratamiento, digamos que es eficaz, pero digamos que va a dar una resolución más lenta de las lesiones, por eso no es el régimen recomendado inicialmente. Em, si no, también podemos dar clindamicina oral o intravítrea. Si es oral, pues se da 300 miligramos cada 6 horas. Em, y si no, pues la intravítrea, solo que esta tiene algunas limitaciones y es que pues esta solo puede ser aplicada por un doctor, por un oftalmólogo que también sea especialista en retina. Y pues el número de las inyecciones va a ser dependiendo de la actividad que tenga la enfermedad, pero más o menos se trata por un periodo mínimo de 6 semanas. Es importante allí de la clinda intravítrea saber que siempre en cualquier persona debe darse, o cualquier paciente con toxoplasmosis ocular debe darse tratamiento oral. Y la clindamicina es digamos, un tratamiento coadyuvante cuando se da intravítrea. Es como cuando está en un sitio donde, cuando por ejemplo no ha respondido bien a la terapia oral o cuando está en un sitio que amenaza la visión, pero también tener en cuenta, se usa por ejemplo en mujeres embarazadas, se prefiere también a veces porque si no se les puede dar la pirimetamina sulfa, que es teratogénica, o trimestoprim sulfamethoxazol, y está la lesión muy activa o amenaza la visión, pues es otra opción para poner clinda intravítrea. En ese caso sería clinda intravítrea no más eh, y esperar a que pase el embarazo para que, digamos, la lesión se pueda luego controlar si llega a tener una recaída después del embarazo ya con oral. Pero esos son los casos en donde se usa clinda intravítrea como coadyuvante, o si la persona está embarazada y no se le pueden dar con una lesión muy, muy activa, eh, y que vaya a perjudicar pues la visión. En esos casos son los que se escoge la clinda eh, intravítrea. Gracias, doctora. Ya en cuanto a las terapias complementarias, pues también vamos a ver que si un paciente tiene una inflamación vítrea significativa o si tiene una vasculitis retiniana, o una lesión que, digamos, entre en contacto con la papila óptica, pues podemos usar terapias ayudantes como los glucocorticoides, porque estos van a ayudar a preservar la visión del paciente. Entonces, siempre se deben iniciar en estos casos de 2 a 3 días después de iniciar la terapia antimicrobiana. Esto se suele dar con prednisolona y la dosis va a ser de 40 miligramos una vez al día. Sin embargo, vamos a ver que esta dosis puede ir disminuyendo gradualmente según la evolución clínica que tenga pues, cada paciente. En caso de que estemos usando las inyecciones intravítreas, lo que podemos usar es también inyecciones intravítreas de dexametasona. Y pues tener en cuenta que los glucocorticoides nunca se deben usar pues como una terapia única, sino que esto es una terapia ayudante para los antimicrobianos. Y pues esto también ayuda pues a que el paciente, uno, no empeore en su cuadro clínico, digamos, de disminución de visión y pues también reduce el tiempo o reduce la recurrencia que pueda llegar a tener el paciente. En cuanto a la duración, pues generalmente los pacientes inmunocompetentes se tratan por 6 semanas. Sin embargo, la duración pues debe individualizarse según el cuadro clínico de cada paciente y la tolerancia que tenga al tratamiento. Entonces, hay pacientes en los que se podría considerar mínimo 4 semanas, si hay mejoría de la lesión o si el paciente empieza a presentar efectos secundarios al tratamiento. Sin embargo, no es lo ideal. eh, y pues los hallazgos que nos puedan justificar el hecho de que interrumpamos la terapia porque ya hay una resolución,
pues, de la infección es porque hay una reducción de la inflamación y de la retinitis, y esto se evalúa por una tomografía de coherencia óptica, en la que vamos a ver pues, la desaparición de la vasculitis, y también podemos hacer una angiografía con fluoresceína para también evaluar la desaparición de la vasculitis. La Sin vasculitis embargo, se evalúa más la desaparición con la angiografía que con la tomografía óptica de coherencia. La tomografía óptica de coherencia, que ustedes saben que es casi como tener un corte histológico de las capas de la retina, em, es para mirar el compromiso de esas, precisamente de esas capas de la retina, y si ya hay una lesión que está cicatrizada o sigue activa. listo, ¿qué sigue? Entonces, el tratamiento también muy importante tenerlo en cuenta durante el embarazo. Entonces, pues la elección del fármaco que vamos a usar se basa en la edad gestacional que tenga la señora. Entonces, va a haber dos posibilidades. El primero va a ser la espiramicina, que se usa cuando la paciente tiene menos de 14 semanas de gestación. La dosis de esta va a ser de 1 gramo 3 veces al día. Y si la paciente ya tiene más de 14 semanas de gestación, le podemos dar el régimen Es de que ya pronto todos los bueno pacientes. esperar hasta la 18, Sandra. Es mejor esperar hasta la semana 18 de gestación para poder dar otro tratamiento que no sea espiramicina. También una alternativa es dar espiramicina durante todo el embarazo, pues porque los efectos teratogénicos de la primetamina sulfadiazina pues son importantes. Entonces, pero sí es, digamos, poner ahí después de la 18. Listo, sí, señora. Em, Entonces, pues sí, vamos a dar el régimen de la pirimetamina, pues la dosis inicial también va a ser de 100 miligramos al día. La vamos a dividir en dos dosis, y esto se da durante 2 días. Ya después de estos 2 días vamos a continuar con una dosis de 50 miligramos vía oral al día. La sulfadiazina se da de 75 miligramos, seguida de una dosis de 100 miligramos por kilogramo, que se divide en dos dosis, y esto puede tener un máximo de 4 gramos al día. Y el ácido folínico se da de 10 a 20 miligramos al día, y pues esta siempre tiene que estar acompañado pues cuando demos con pirimetamina. En cuanto a la toxoplasmosis congénita, pues esta, este se debe dar en lactantes menores de 12 meses con diagnóstico confirmado o altamente probable de toxoplasmosis congénita. Si el lactante tuvo diagnóstico prenatal de toxoplasmosis, así la mamá haya recibido el tratamiento durante el embarazo, pues al niño también se le va a dar cuando nazca. Y pues en los bebés con hallazgo clínico pues ya compatibles, o pues que nos confirmen el diagnóstico de la toxoplasmosis congénita, pues también lo vamos a tratar. Entonces esto se confirma con la serología o con la PCR. Y si la madre presenta infección por Toxoplasma gondii, pues también vamos a ver tanto la serología materna e infantil, y se tiene que hacer pues un PCR del líquido cefalorraquídeo del niño. Em, sí. Eh, y pues el régimen que le vamos a dar en este caso a los niños con toxoplasmosis congénita, la pirimetamina va a ser de 2 miligramos por kilo, con un máximo de 50 miligramos una vez al día. Esto se da durante 2 días, y luego vamos a continuar con una dosis de 1 miligramo por kilogramo con un máximo de 25 miligramos, pues siendo esto la mitad de lo que le dimos la primera vez. Esto lo damos por 6 meses, y luego 1 miligramo por kilogramo, pero ya lo vamos a dar 3 veces por semana para completar un año de la terapia. La sulfadiazina se da 50 miligramos por kilo cada 12 horas, y el ácido folínico lo mismo, 10 miligramos durante el tratamiento. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en los niños, pues que hay que estarlos pesando constantemente y ajustar las dosis según el peso, porque pues si lo estamos infradosificando, pues podemos generar también un daño en ellos. Importante tener en cuenta que la pirimetamina pues puede descender el recuento absoluto de los neutrófilos. Entonces si este desciende por debajo de 500 células, pues tenemos que suspender la pirimetamina,
pero como vamos a estarle haciendo monitoreo constante al paciente, si vemos que está por debajo de 1000, ya deberíamos empezar a ajustar las dosis de ácido folínico en el paciente. Y pues de terapia ayudante, la prednisolona se da en una dosis de 0,5 miligramos por kilo 2 veces al día. Entonces, la monitorización de cada paciente va a ser individualizada. Entonces, si un paciente, por ejemplo, tiene una lesión que esté muy próxima a, a la retina o que tenga una infiltración vitrea, tenemos que verlos con mayor constancia. Entonces, se va a observar el paciente una vez por semana. Si los pacientes, pues en algunos de los casos que no reciban tratamiento antibiótico, lo que vamos a hacer es evaluarlos cada 4 a 8 semanas después de que le hagamos el diagnóstico, o pues en caso de que empeoren los síntomas, tiene que empezar a venir más seguido. Los pacientes que tengan una enfermedad de la mácula deben ser controlados cada 3 meses durante el primer año y luego cada 6 a 12 meses durante el segundo año. Y pues en los niños este seguimiento tiene que ser un poco más estrecho, entonces debe ser de cada 3 meses hasta los 18 meses y luego cada 6 a 12 meses durante, pues digamos, su etapa escolar. Es muy importante tener en cuenta que los niños no nos van a referir como, pues están muy chiquitos, no nos van a decir que tienen alteraciones en la visión o cambios en esta. Entonces por eso el seguimiento debe ser aún más estrecho para, pues, evitar este tipo de complicaciones. Entonces también tenemos que monitorizar a estos pacientes, sobre todo los que les estamos dando trimetopin y la pirimetamina. Entonces en estos le tenemos que hacer un hemograma, una función renal y una hepática, esto se debe hacer durante pues las 2 primeras semanas y luego de esto ya lo podemos empezar a hacer cada 15 días. El paciente que requiere un tratamiento por más de 6 semanas, los exámenes se deben repetir cada 4 semanas hasta que pues ya dejemos de dar el tratamiento, porque tenemos que estar controlando los efectos adversos de los medicamentos, que pueden ser como la erupción cutánea, náuseas, vómito, diarrea o pues alteración de la función renal, hepática o incluso en algunos casos que no es tan común, podemos presentar hasta síndrome de Steven Johnson. Como ya les había dicho, si quieres ver un segundo, pues la dosis del ácido folínico tiene que aumentarse según las complicaciones que pueda tener cada paciente. Entonces esto lo podemos llevar hasta una dosis de 50 a 100 miligramos diarios. Y pues también tenemos que pues, evaluar si el paciente está teniendo una adecuada respuesta al tratamiento, o si por lo contrario esta está siendo lenta o pues definitivamente no está pues mejorando. Entonces, por ejemplo, si las lesiones no han cicatrizado completamente en las 6 semanas, es decir, que en la periferia las lesiones están cicatrizadas, pero persiste una zona de actividad central, se debe considerar dar profilaxis antibiótica para prevenir las recurrencias, que esto se va a dar con trimetopin sulfa de 160 a 800 miligramos en días alternos, un día sí, un día no. Entonces, algunos pacientes que pueden beneficiarse de la terapia profiláctica después de completar su tratamiento, em, pues son, digamos, los que queremos prevenir que haya una recurrencia de la enfermedad. Entonces, en pacientes que ya hayan tenido anteriormente una recurrencia de esta, que se define por más de 2 episodios en el último año, eh, en pacientes que sean inmunocomprometidos, que pues también esto nos genere un mayor riesgo, como pacientes con una neoplasia, con VIH, eh, o pues cualquier otra alteración que nos genere inmunocompromiso, pues en ellos también. Si hay una afectación de fobial o parafobial, y pues también tenemos que tener en cuenta que pues si las cicatrices no han mejorado tras completar las 6 semanas de terapia inicial, pues deberíamos seguir con este régimen profiláctico. Y pues se da trimetoprim sulfa 160 a 800 en días alternos durante mínimo 12 meses.
Y ya para terminar, pues en los pacientes inmunocomprometidos, es muy importante siempre hacer profilaxis porque pues esta va a ser una infección que va a ser oportunista, que es muy grave y que puede generar con mayor frecuencia en estos pacientes en la reactivación pues de estos quistes y generar ya una infección crónica. Entonces siempre tenemos que dar un medicamento que atraviese la barrera hematoencefálica y que nos sirva en estos casos. Entonces sea el esquema de trimestopin que ya les había mencionado o también podemos dar pirimetamina a una dosis de 25 miligramos al día con sulfadiazina 2 a 4 gramos y el ácido folínico de 10 miligramos. O si no, también damos la pirimetamina con clindamicina o la pirimetamina con atovaquona. En el caso del paciente con VIH específicamente, tenemos que tener en cuenta que el recuento de CD4 tiene que estar mayor a 200 células por más de 3 meses para que nosotros podamos considerar interrumpir la terapia profiláctica. Y ya eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé si alguno tenga alguna pregunta o la doctora Alejandra quiere agregar algo. Bueno, primero que todo, felicitaciones. Les cuento que estuvo muy, muy buena esa revisión. Eh, felicito a Juanita, a Michelle, a Sandra, a Gabriela, todas hicieron una revisión maravillosa. Eh, y pues los comentarios que hice apenas, pero esto es un tema enorme, lo revisaron muy, pero muy bien. Los felicito, las felicito. Si tiene alguien alguna pregunta. Creo que hay una mano levantada, ¿no? Importante aquí es recalcar lo que ya ustedes dijeron en la presentación, que la toxoplasmosis ocular es un problema de salud pública y nosotros como colombianos y como interesados en la oftalmología, tenemos que saber de este tema. Si de algo tenemos que saber nosotros en Colombia, como oftalmólogos y como futuros oftalmólogos o interesados en la oftalmología, es de toxoplasmosis ocular. Ya dijeron las cifras que tenemos de seroprevalencia, dijeron que tenemos las cepas virulentas y lo importante del tratamiento, del diagnóstico temprano, de muy importante la prevención, ¿no? Los factores que hablaron de el consumo, por ejemplo, del agua no tratada, no solamente los hospederos intermediarios, que pues, comer como carne mal cocida de hospederos intermediarios, como cualquier tipo de ganado, sino también, o que se cree que es por el contacto solamente con los gatos y ahí nos contaron que no es solamente por eso, sí los gatos son el hospedero definitivo, pero no solamente por eso. Creo que es muy importante también la prevención de enseñar a las personas a no tomar agua no tratada o a tomar más bien agua filtrada o de botella o de botellón, a no comer carnes mal cocidas, a lavarse bien las manos, a tener desparasitados los gatitos y no dejarlos salir a cazar a la calle. Todas estas cosas que más bien, digamos, son preventivas, creo que también son muy importantes. La revisión de todos los temas estuvo excelente. Las felicito a todas. Gracias, doctor. Doctora. Muchísimas gracias, doctora. A todos, muchas gracias